Muy buenas tardes. En esta segunda parte de la clase número 2 vamos a continuar, o vamos a redondear, mejor dicho, el tema de los derechos humanos de tercera generación, para luego pasar a los derechos humanos de cuarta generación y para hablar de otra clasificación de los derechos humanos. Y decíamos, con respecto a los derechos, o continuando, digamos, el tema de los derechos humanos de tercera generación, habíamos hablado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, que había sido celebrada en Río de Janeiro en 1992. Y continuando con el tema de los derechos ambientales, decíamos que todas estas nuevas nociones y conocimientos llevaron a reconocer a las personas y a los pueblos el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, pero además teniendo en consideración el derecho de igual categoría de las generaciones venideras, ¿sí? Este derecho humano a un ambiente sano fue contemplado en nuestra Constitución Nacional luego de la reforma del año 1994, a raíz de, digamos, con la implementación o con la integración del artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. También decíamos que, volviendo al tema de los derechos del derecho a gozar de un ambiente sano, que la sociedad de consumo y la sociedad de alta tecnología y prestadora de servicios hizo aparecer la necesidad de proteger la salud, la seguridad e intereses económicos de quienes eran sus destinatarios. Y así, como corolario, como consecuencia de ello, nacen los derechos de los consumidores y usuarios, ¿sí? Estos nuevos derechos, todos estos nuevos derechos de tercera generación, tienen como sujeto a la sociedad en su conjunto o a grupos que forman parte de ella y que han sido reconocidos y receptados, como decíamos, por nuestra Constitución en su reforma del año 1994. Ahora, por último, vamos a entrar en el tema de los derechos humanos de cuarta generación. Y decimos con respecto a esto que está en desarrollo esta cuarta generación de derechos, para lo cual el sujeto es la humanidad, ¿sí? Los derechos de cuarta generación tienen como sujeto a la humanidad. Y así se sostiene que la humanidad tiene derecho a la paz, a la seguridad jurídica, a la solidaridad y que es dueña de ciertos tesoros del planeta. Un ejemplo lo tenemos en el derecho del mar. La Convención del Mar ha establecido que los nódulos existentes en la plataforma submarina son patrimonio de la humanidad, ¿sí? Otro ejemplo está en el resguardo de ciertas bellezas, como por ejemplo en nuestro país la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, que también es patrimonio de la humanidad. La Convención Americana de Derechos Humanos ubica en su artículo 32 a la humanidad como beneficiaria del respeto de sus derechos. Como se puede observar, se trata de una generación de derechos en gestación que tiende al reconocimiento universal de los derechos humanos al colocar a toda la humanidad como centro de toda la normativa. Y como decíamos al principio de esta clase número 1, en la primera parte de la clase número 1, decíamos que hay juristas que no reconocen estos derechos de cuarta generación como derechos humanos, pero hay otros que directamente los integran a los de tercera generación, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de estas 4 generaciones de derechos humanos. Y continuando con los criterios de clasificación de los derechos humanos, habíamos dicho que hemos clasificado a los derechos humanos según el momento en que han aparecido en derechos de primera, segunda, tercera y para algunos juristas de cuarta generación, ¿sí? Pero también cabe esa clasificación, como dijimos, toda esta de la que habíamos referido, según el sujeto a quienes va dirigido, ¿sí? Pero asimismo, también existen otras formas de clasificar a los derechos humanos. Y decimos que según el contenido de los derechos humanos y según el ámbito donde el ser humano los ejerza, podemos clasificarlos como derechos civiles o políticos. Y según las necesidades de desarrollo y oportunidades que otorguen, también podemos clasificarlos como derechos económicos, sociales y culturales. Y por último,
Cuando sean derechos humanos de los grupos para lograr el bienestar del presente, garantizando su goce a las generaciones futuras, estaremos ante los derechos colectivos, o también decimos los derechos de los pueblos. A título de ejemplo, vamos a hacer la siguiente enumeración. Los derechos civiles y políticos se refieren a la dignidad, a la vida, al honor, a la integridad personal, a la privacidad, a la integridad física, a la libertad de conciencia, a la libertad de religión, de pensamiento y de expresión. También se refiere a la libertad de tener una familia, a reunirse y asociarse libremente, al debido proceso, a peticionar a las autoridades, ¿sí? Todo ello en referencia a los derechos civiles y políticos. Pero también tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho a la identidad, el derecho a trabajar, el derecho a una vivienda y el derecho a asociarse sindicalmente, ¿sí? Por último, también tenemos los derechos de solidaridad o colectivos, es decir, son los que se refieren al derecho al medio ambiente, al derecho al uso de sus recursos, al derecho al desarrollo progresivo, al derecho a la asistencia y el derecho a la cooperación, ¿sí? Bueno, estas son también algunas de las otras clasificaciones de derechos humanos, en este caso, según el ámbito a los cuales el ámbito, digamos, donde el ser humano los ejerza, ¿sí? Espero que haya quedado claro todo esto, estas clasificaciones de los derechos humanos. Por último, en la tercera y próxima clase nos vamos a referir específicamente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y más específicamente a la Convención sobre los Derechos del Niño. Espero que tengan una buena semana. Hasta la próxima clase.